Sentir Agropecuario con el veterinario Carlos Melián por la radio que vos queréis escuchar. Continuamos con Sentir Agropecuario. El pasado viernes 7 de mayo se celebró en Venezuela el Día del Ingeniero Agrónomo. Cada 7 de mayo conmemoramos en Venezuela el Día del Ingeniero Agrónomo, pilar fundamental para el desarrollo y estudio de las tierras para la producción de alimentos, ya sea desde el campo, la academia o la investigación. Está científicamente demostrado que las potencialidades de las tierras de Venezuela son únicas en el mundo, tanto para la agricultura como para la ganadería. Según el Centro de Ingenieros del Estado Zulia, hay suficientes hectáreas aptas para producir alimentos en el país, pero su desarrollo debe ser complementado mediante una gerencia con aptitud y actitud. Allí es donde inicia la labor del ingeniero agrónomo. La iniciativa fue creada a través de la fundación de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines de Venezuela, SVIAA, el 7 de mayo de 1944. Con más de 30 millones de hectáreas cultivables, resulta indispensable para Venezuela contar con estos profesionales de la agronomía y sus aportes para explotar las bondades del campo venezolano, más ahora en tiempos de crisis. Desde Sentir Agropecuario deseamos un feliz día a todos los ingenieros agrónomos que trabajan por cumplir con su rol por pertenecer a uno de los gremios más importantes de Venezuela. Felicidades. Doctor Jesús Vizcaíno, continuamos con el tema aspectos generales sobre el becerro. ¿Cómo identificar el proceso de parto en la vaca? El proceso de parto tiene dos fases. Una fase 1, que apenas hay una secreción a nivel de la vulva. Esa secreción puede ser serosa o puede ser mucosanguinolenta, ¿no? Ahí nos está diciendo que la vaca entra en cierto disconfort. Ese periodo es variable en tiempo. Ese periodo puede ser de 6 a 12 horas. Y la fase 2, que es cuando ya hay membranas fetales, que es la placenta, estructuras placentarias que ya están afuera, que es lo que en el campo se conoce como el bombillo. Es normalmente cuando se ven esos procesos de parto. Esas dos partes son muy diferenciadas y son críticas por los grupos etarios. ¿Qué te quiero decir que son críticas por los grupos etarios? Cuando tú tienes novillas preñadas, que no son vacas de primer parto todavía, junto con vacas que ya son pluríparas, que ya han parido varias veces, ahí tenemos puede haber un problema potencial y de hecho se presenta mucho, porque la tendencia a ver partos distóxicos en animales jóvenes es mayor que en vacas que ya han parido. Lógicamente, estos animales jóvenes están en proceso de crecimiento, algunos o muchos vienen por proceso de malnutrición y eso es un factor de riesgo para el parto distóxico del cual te voy a comentar más luego. ¿Qué es lo que pasa en estos procesos? Que las novillas tienen que estar separadas de las vacas ya pluríparas. Usualmente por cuestiones de potrero, por cuestiones de logística, de manejo más fácil, se juntan los dos rebaños, pero en lo posible tienen que estar separados estos dos procesos. Estos son las dos fases. El otro es el descenso de la ubre, cuando comienza la ubre a bajarse, el relajamiento, que ya cuando se escucha en el campo que ya la vaca está movida, el relajamiento de los ligamentos pélvicos, de los ligamentos de arriba, ¿no? Se ve una relajación, es cuando ya hay una hormona que se llama la relaxina que te está diciendo que ya viene próximo al parto, que ya hay algo que está fisiológicamente sucediendo. Esto es crítico porque estos son los dos factores que te van a decir si viene o no viene un becerro en buen estado. ¿Por qué? La observación tiene que ser a tiempo, porque si lógicamente sale la pata del becerro primero, quiere decir que ya las membranas fetales se rompieron adentro. Ya es un becerro que hay que sacarlo a la brevedad posible. Entonces, estos datos te los voy a dar yo más adelante. Hasta aquí podemos nosotros identificar una vaca del parto, ya se echan, aumenta la micción, aumenta la defecación. Esto nos dice que ya viene el parto en proximidad. Ya estamos... Ok, doctor, usted nombró ahorita el parto distóxico. Entendemos como el parto distóxico aquel que no viene en condiciones normales. Generalmente es común, sobre todo en su ejercicio profesional, porque trabaja también con ganadería Brahman, se busca siempre mejorar la alzada, animales altos en ciertos sectores del Zulia, y a veces inseminamos o aplicamos toros muy altos a vacas muy pequeñas, con la pelvis pequeña, entonces el becerro no cabe por el canal del parto. Eso es lo que se llama, en líneas generales, un parto distóxico. ¿Cómo corregir esos problemas? ¿Qué debe hacer el productor? ¿Qué debe hacer el veterinario? ¿Qué debe hacer el agrotécnico que está presente o el caporal de vaquera? El parto distóxico tiene dos características.
Unas son condiciones maternas y las otras son condiciones propias del feto. Las condiciones maternas obedecen más que todo a factores básicamente nutricionales. La deficiencia de microelementos como calcio, fósforo, magnesio van a producir estos problemas. La atonía ruminal obedece también a cierta fiebre de la leche subclínica, una hipocalcemia subclínica, como quien dice. ¿Cómo corregirlo? Lo malo es que ya cuando tienes el problema, ya está la vaca en el suelo con el becerro atravesado. Usualmente el becerro son becerros grandes y el mayor factor de riesgo es el becerro macho, más que la hembra, estadísticamente. Y también los partos gemelares. El problema sucede cuando ya la mayoría de estos casos de parto distóxico es un poco difícil de prevenirlo, porque ya cuando te das cuenta ya la vaca está en el suelo, ya está el problema hecho. Yo he visto a nivel de campo, he podido yo observar parteros muy diestros, trabajadores encargados de finca que para sacar un becerro son demasiado diestros. Hay manipulaciones que se pueden hacer, hay maniobras que se pueden hacer para corregir este problema. Ahora vamos a hablar cómo corregirlo de manera adecuada antes de que se presente el problema. Cómo minimizar estos factores de riesgo. ¿Cómo minimizamos estos factores de riesgo? De la siguiente manera. Primero, el elemento nutricional. El elemento nutricional tiene que estar consono y a día con los animales. Más que todo, no tanto la energía y no tanto la proteína, sino los factores, los micronutrientes. Los micronutrientes se llaman fósforo, calcio y magnesio. Esto tiene que estar en las condiciones adecuadas para poder colaborar, para poder participar en esos procesos fisiológicos. Ok. Entonces, una vez que se corrige el problema del parto distóxico, si se presentara, ya tenemos el neonato, ¿verdad? El becerro nació. ¿Desde dónde se llama neonato? ¿Cuál es ese periodo en el becerro y cuáles son los cuidados que hay que tener? Neonato se llama desde que nace, desde el primer día en que nace hasta los 28 días, el neonato. Aquí hay otro elemento que se toma en cuenta, que es la adición. Cuando nace, hay muchos protocolos que son que inyectar vacunas, inyectar vitamina, ivermectina, doramectina. Hay varios cócteles que se usan en estos procesos. Yo no uso ninguno. ¿Por qué? Porque el problema, tú supuestamente vas a prevenir un problema aplicando un fármaco. Y te voy a decir algo, por lo menos si es un persistentemente infectado que agarró una enfermedad en el útero, ya viene con la enfermedad. Entonces no vas a resolver nada, eso aumenta los costos de producción y la respuesta a nivel de campo es poca. De hecho, la mayoría de la literatura que habla de neonatología en los momentos, tú no consigues ninguno de esos protocolos al momento del nacer. Al momento de nacer tienes 6 horas para tomar calostro de calidad y en cantidad y en calidad adecuada para su peso. Permítame un segundo para ir a otro espacio para definirle a los radioescuchas que no son agrotécnicos, que son muchos que escuchan este programa, y para enriquecerles un poquito su conocimiento. Calostro se denomina las primeras secreciones de la glándula mamaria después que nace el becerro o la becerra. Estas primeras secreciones se denominan calostro porque es un cóctel de inmunoglobulinas, es decir, vienen en esa secreción vienen todas las protecciones por las que el becerro se va a proteger con las enfermedades que se la pasa la madre al hijo o a la hija a través de ese calostro. Si ese animal no toma ese calostro, pues va a morir de cualquier enfermedad que se presente porque no tiene inmunología, no tiene defensa. Exacto. Ahora vamos a un interesante espacio. Al regreso continuamos con este interesante tema.